dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre. Estamos con el diputado de Amarillos por la Araucanía, Andrés Joanet. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí lo escuchamos impecable. Ahí sí, buenos días, Álvaro. Hola, aquí estamos con Lesley Briceño para conversar de contingencia, de actualidad con usted, diputado. Sí. Partamos por nuestro sondeo de opinión. Pero permítame, antes escuché lo que el comentario de Domingo. Uh-huh. Yo quiero decirle que estoy completamente en desacuerdo. ¿Sabes lo que pasa? En desacuerdo. En desacuerdo. Mire, todo el mundo habla y leen poco en este país. Yo los invito a leer Freedom House, uh-huh, que es la institución que mide la calidad de la democracia. Good Government, que es otra institución que mide la contabilidad de la democracia. Transparencia Internacional. Entonces, ¿dónde nos ponen ahí? ¿Ya? Entonces, tirar todo así, porque no es que den una opinión, emiten un juicio. Y los juicios hay que fundamentarlos. Y hay que ponerle empiria atrás, algo empírico. Y el problema, mire, yo no soy abogado, soy politólogo. Y los politólogos sabemos que tenemos que ponerle cuestiones empíricas atrás, ¿ya? Entonces, primero, naturalmente tenemos hoy día un problema, ¿no?, con el director de la Policía de Investigaciones. Pero eso no enloda a todo, porque dice, lo que él señala es que cómo vamos a confiar en los que nos investigan. Estamos metiendo a toda la Policía de Investigaciones ahí atrás, ¿no? Estamos metiendo a todos los carabineros. Y yo, por lo menos, la experiencia que tengo con los funcionarios de la Policía de Investigaciones es la mejor, y han resuelto casos bien complejos. Y, por ejemplo, el caso en los temas nuestros, que tienen que ver con el sur de Chile, en lo que es violencia, terrorismo, en la macrozona sur, han ido avanzando. Entonces, ese es uno de los puntos que el señor lo de una serie de juicios, y yo creo que metió a los periodistas. ¿Estarán los periodistas atrás? Eso significa que estamos dudando de la independencia de los medios en Chile, y eso significa que estamos dudando de la democracia. La democracia tiene dos valores: libertades públicas, derechos civiles. Y entonces metemos todo un saco. Cuando uno dice eso, la gente, el resto, los que nos están escuchando ahora, lo escuchan y lo empiezan a sentir, y eso debilita la democracia. La desinformación debilita la democracia, las descalificaciones debilita la democracia, y naturalmente estos casos de corrupción, de tráfico de influencia también la debilitan. Pero cuando uno pone en el contexto general, uno dice que nosotros tenemos en general un Estado prófugo. Hay casos, como hay en todas partes del mundo, las democracias consolidadas o democracias de alta intensidad. Hay casos en las policías de todo el mundo, no de todo el mundo, perdón, de la democracia también de alta intensidad, también hay casos. Entonces, yo tengo estar de acuerdo con usted, diputado Joanet, pero yo creo que más se debilita la democracia cuando el director de la Policía de Investigaciones era un soplón de un abogado. Sin lugar a dudas, ese es un hecho que ocurre también en países de democracia consolidada. Le voy a dar un ejemplo. El señor Wolf, que era el presidente de la República Federal Alemana, no el canciller, la canciller era Angela Merkel, lo sacaron porque en definitiva había copiado su tesis de doctorado. Yo me doctoré en Alemania, y están hartos los doctorados, y él se había copiado su tesis. Mire, hasta ese nivel en Alemania, el que era el presidente, el que había sido más gobernador de regiones, o sea, y le puedo dar muchos más casos, ¿no?, de democracias consolidadas donde hay casos. Mire, siempre hay manzanas podridas, ya, pero generalizar, a mí, yo creo que en este país empecemos a no generalizar, porque estamos re mal en materia, por ejemplo, que el gran problema que tenemos, que es la delincuencia, el crimen organizado, y tenemos que resolver problemas, pero no metamos todo en la misma juguera. Sí, diputado, buenos días. Una de las cosas que usted comentaba recién, y claro, uno puede comprender de que efectivamente la democracia se mide por muchas otras cosas, y que hay ciertas la democracia se mide por dos cosas. Según Freedom House, se mide libertades públicas, derechos civiles. Hay una tabla que es empírica, sí, donde se miden avances y retrocesos. Y Chile está en las más altas calificaciones. Que, ojo, sí, conozco la medición de Freedom House y también la de The Economist, pero lo que iba... No, pero en The Economist hemos ido bajando. The Economist hemos ido bajando. Pero a lo que quiero un poco ir es hacia el tema de la crisis de las instituciones. Porque si bien usted señala de que siempre existen manzanas podridas, y el tema de la salida de el director de la PDI, claramente que empaña la institución. Y si bien
uno puede comprender de que hayan situaciones puntuales de ciertos personajes que cometen también dentro de las instituciones, que cometen delitos o que finalmente no siguen los valores de la institución, una de las cosas que en general uno podría siempre, o que siempre se habla de nuestro país, que las policías de nuestro país son bastante incorruptibles. Sin embargo, hoy día nos encontramos con un director de la PDI que tuvo que salir, un exdirector, un general director de carabineros que está siendo cuestionado, que va a ser... Pero por otra cosa, por otra cosa, no meta lo mismo, es que por otra cosa, el general Yáñez, el procesamiento del general Yáñez y la formalización tiene que ver porque él, en ejercicio de sus funciones administrativas y policiales, cumplió ciertas acciones y por eso se le va a juzgar, pero fue mandatado por un gobierno de la época, además en un contexto de una crisis institucional donde se pretendía desestabilizar el sistema, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa, diputado, perdón, lo que pasa es que si usted, digamos, si nos empezamos a analizar cada caso en particular, ¿cuántos excomandantes en jefe del ejército están en este minuto formalizados? Pero a ver, Álvaro. Y eso, pero finalmente, perdón, Álvaro, diputado, pero le pregunta ¿cuántos? Sí, Álvaro, todos, pues, menos uno. Álvaro, pero escúcheme. Si todos lo metemos en una juguera, sale cualquier cosa. Pero ¿no? es que la gente tiene derecho a cuestionarse, porque resulta pero, que a ver, Hermosilla, pero déjeme exponer mi Álvaro, punto, si es muy corto. No, pero Álvaro, que usted, mire, es que bueno, si me van a entrevistar, mire, Álvaro, escúchame una cosa, mire. Este señor que usted habló y que usted leyó, no cuestionó, él lo que hizo emitió juicio y puso a la prensa entre medio y ustedes la dejaron pasar, ¿me entiende? Uno también tiene que hacerse, porque ustedes son parte de la élite política, pues. Ustedes saben que yo soy clase política y usted es élite política. La élite política influye en la agenda e influye en la opinión de la gente, entonces uno también tiene que cuestionar, o sea, si uno lee cualquier cosa, uno dice, bueno, esta es su opinión, pero también poner del otro lado, porque yo le quiero decir... No, pero si yo expuse una opinión, perdóneme, yo dije, él tiene legítimo derecho a cuestionarse, y a mí me parece que tiene su legítimo derecho a cuestionarse. Si son juicios, no, si cuando usted... Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, yo voy a entrar en el tema de lo que ha dicho Leslie, la crisis de las instituciones. Porque hablamos de la crisis de las instituciones. ¿Qué es la crisis de las instituciones? ¿Me entiende? Entonces, uno tira ciertos juicios. Hoy día, ¿el Parlamento funciona en Chile? Sí. ¿La presidencia funciona en Chile? Sí. ¿Los tribunales funcionan en Chile? Sí. Efectivamente, hay problemas, tenemos que mejorar la legislación, estamos trabajando en eso, pero cuando uno mete todo eso, empieza a generar un problema grave. Hoy día tenemos un problema que es gravísimo y que afecta naturalmente a las instituciones, que es la criminalidad que está en la total impunidad. Esa es otra cuestión. Y ahí efectivamente la institución y el Estado no está dando respuesta. Es una cuestión de fondo, ¿ya? No da respuesta porque el primer derecho que tenemos nosotros es que nos resguarden la seguridad pública. Es el primer derecho que tiene toda persona. Entonces, yo lo que digo, y a partir justamente de la discusión de ese juicio que emite esta persona, uno no es meter las cosas abajo de la alfombra. No, por favor, yo soy más crítico, más duro respecto a eso, pero yo no mezclo las cuestiones. Eso es lo que le estoy planteando. Sí, está bien. A mí me parece simplemente que cualquiera sea la naturaleza de la investigación que involucre a el principal investigador, llámese director de la Policía de Investigaciones o general director de Carabineros, no pueden estar formalizados por delitos cualquiera que sean estos. A mí me parece, es mi opinión. No, usted puede tener otra. Mire, no sé. Yo cuando yo era jefe de la división social me tocó contratar a una persona que tiene un sumario y la contraté, porque hay gente que a veces toma decisiones, ¿ya? Y efectivamente viene el sumario y después se investiga y sale libre. Acabamos de aprobar la ley Nain Ratamal. Antiguamente, hasta hace unos meses atrás, cuando un carabinero le disparaba a un delincuente, lo mataba incluso, o chocaba un vehículo, era separado de la institución. Era separado, no percibía sueldo, tenía que pagar incluso el auto, no tenía abogado. Bueno, eso cambió con la ley. Entonces, por eso le digo, entonces, ¿era un delincuente? No, pues era un carabinero que había sido separado y que tenía que probarse, efectivamente, que el procedimiento había estado bien hecho. ¿Entiende? Sí. Y es más, le sumo a más a usted. El anterior director de la PDI, ese sí que está más procesado, está condenado por hechos de corrupción, ¿ya? Pero eso involucra a toda la PDI, ¿me entiende? Diputado, y ayer la entrevista que dio el ministro de Justicia en Tolerancia Cero de CNN instó, o sea, revela de que habría llamado o se está generando algún tipo de situación similar para que el director general de Carabineros también tome la misma decisión antes de que sea formalizado el 7 de mayo. Claro, entonces están invitando a que se vaya. Claro, y de una forma bastante sutil,
pero con fuerza, parece, ahora transparentándolo en los medios. O sea, dos cosas. Primero, yo tengo harto aprecio a Cordero y creo que el ministro Cordero en general es un buen ministro, pero creo que se sobrepasó, primero porque no es de su cartera. O sea, si yo fuera ministro Interior lo llamo inmediatamente, pues si es de la cartera del ministro Interior. ¿Quién opina respecto a eso a la ministra Interior? Yo creo que él cometió un error. Una persona que en general no comete errores, cometió un error, sin lugar a dudas. Porque no es competencia de su cartera. La competencia de su cartera es Gendarmería. En el caso de la prevención del delito es Gendarmería, y yo creo que ahí se equivocó. Ya, entonces, para usted, pero en ese sentido el director de Carabineros, general de Carabineros, Ricardo Yáñez, ¿debería de renunciar? No debe renunciar. Yo lo he planteado porque son casos distintos. En el caso de Muñoz, se está investigando un eventual delito, ¿no es cierto? Eso es una cosa. En el caso del general Yáñez lo que hizo, a partir del estallido social, en la función que él tenía, es obedecer órdenes superiores, pero órdenes políticas. A Carabineros de Chile se le mandó en todo el país a resguardar el orden público, porque lo que teníamos era un caos institucional. Y quiero decir una cosa, instituciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Han señalado que en Chile no hubo, y de hecho el propio en su momento Sergio Mico, director de Derechos Humanos, lo señaló, en Chile no hubo violaciones de los derechos humanos sistemáticas como se pretendía instalar, y no hubo. Lo que sí hubo, efectivamente, hubo violaciones de los derechos humanos, ¿ya? Y esas están siendo investigadas los tribunales, porque en Chile hay democracia, y en democracia los tribunales, en definitiva, investigan este tipo de situaciones. Oiga, diputado Jonet, nosotros lo habíamos llamado para hablar del director de Senapred y finalmente vamos a terminar hablando de otra cosa, porque yo tengo otra pregunta que no tiene que ver con Senapred. De eso se trata esto también, sí. Sí, claro. Yo en general planteo mis puntos y yo respeto absolutamente la legitimidad de los medios y la prensa para efectivamente ser incómodos. Oye, el fin de semana estuvo aquí la senadora, el viernes, la senadora Rincón y junto con la diputada Pérez se juntaron con el gobernador Rodrigo Díaz. Sí. Yo sé que ustedes amarillos son demócratas, pero sí, ellos le manifestaron que están abiertos a que Rodrigo Díaz Werner, usted sabe todos los problemas que ha habido aquí en el gobierno regional, sí, etcétera, participe de una eventual primaria. Tampoco lo pidió Rodrigo Díaz, pero los periodistas haciendo su trabajo le dijeron, ¿usted participaría? Y la Jimena Rincón dijo sí, la senadora, perdón. ¿Usted estaría de acuerdo también en que pudiese participar en una eventual primaria? A ver, dos cosas. Primero, nosotros estamos como el Partido Demócrata, estamos construyendo un acuerdo para tener un acuerdo en la elección municipal de gobernadores y consejeros regionales. Estamos en ese proceso, lo más seguro que eso va a ser exitoso, para generar un gran acuerdo en el centro político. Lo segundo, estamos buscando candidatos, naturalmente, y Rodrigo Díaz perfectamente podría ser uno de ellos, pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar al interior del partido, y esa es una decisión que toma el órgano máximo, que es el Encuentro Nacional, y por tanto, cuando eso ocurra, se tomará esa decisión. Pero a mí, Rodrigo Díaz tiene todas las competencias, ha sido un buen gobernador. Naturalmente, uno no puede soslayar esta situación que ha ocurrido, pero eso no hay un proceso. Y por tanto, mientras ese proceso lo determine el ser gobernador, yo tengo una gran evaluación de él. ¿Y si fuera formalizado Rodrigo Díaz? Pero es que es lo mismo, la formalización no implica que sea condenado. La formalización es más, uno a veces pide la formalización para que el proceso justamente se apure, para que en definitiva uno pueda tener acceso a la carpeta. Mientras no esté formalizando, uno puede tener acceso a la carpeta. ¿Usted no comparte la tesis Boric entonces, de que la formalización es el límite? No comparto esa tesis en el sentido de que depende del contexto de la formalización. En el caso, por ejemplo, de Muñoz, ¿no? Muñoz, sí, es distinto, por ejemplo, al general Yáñez, y distinto al caso de Rodrigo Díaz, porque en el fondo, en el caso de Rodrigo Díaz, ahí hay una serie de funcionarios intermedios que operaron naturalmente, y hoy día están siendo absolutamente procesados, pero eso no involucra directamente todavía al gobernador. Oiga, y se nos fue el tiempo, diputado Jonet, no le preguntamos nada al director de Senapred. Bueno, debo decir en 2 minutos, estoy absolutamente en desacuerdo lo que ha ocurrido con el director de Senapred, porque en este gobierno hay personas que le esconden información al presidente, como el señor Crispi, que no le dijo nada de las fundaciones del norte, y ahí está en su cargo. Democracia viva.
¿Cómo? Democracia Viva, le digo. Democracia Viva, él Sí. sabía, etcétera. Yo estuve en la comisión investigadora, nos dijo que no sabía tanto. O sea, ¿usted cree sabía que mucho más. Crispi miente, en definitiva? Crispi no le dijo todo al presidente, lo que yo no se lo dijo al presidente. Y cuando uno es jefe de los asesores, uno tiene confianza política. Entonces perdió la confianza del presidente, pero el presidente lo mantiene. Entonces yo pongo ese caso comparado con el director de Senapred, que no entiendo porque en definitiva el gobierno tiene una explicación por qué sacó al director de Senapred. Eso es todo. Claro, porque los funcionarios de Senapred dicen que lo sacaron para proteger a los municipios de Quilpué y Viña del Mar. Las alcaldesas. Las alcaldesas. Yo no sé, el gobierno tiene que dar una explicación y una muy buena explicación. Oiga, diputado Jonet, un agrado haber conversado con usted. Me encanta el disenso, así que lo vamos a seguir llamando. Muchas gracias, diputado. Ya hablé. Nos vemos. Chao, chao. Buena costumbre, hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM.